Vamos con lo anunciado. Un colaborador eficaz acusa al congresista Guillermo Bermejo de usar los recursos del Estado para promocionar para su campaña presidencial aquí y en el interior. Está en el camino de la serpiente, el congresista Guillermo Bermejo. Para el congresista Guillermo Bermejo, la campaña electoral donde él se imagina presidente del Perú ya empezó hace rato. Señores, con nosotros, Guillermo Bermejo ya está con nosotros. El congresista Bermejo, con miras a su candidatura presidencial para el 2026, ha escogido espacios digitales, influyentes, donde puede hablar tranquilamente. De marrón para los marrones. Y donde no hay espacio para hablar de sus investigaciones. Y al poco tiempo fuimos pareja, ¿no? Pero bueno, como en la salsa, su papá no quiso y su mamá tampoco, ¿no? Pero las risas del congresista se convierten en fastidio cuando le recuerdan que ya tiene 2 colaboradores eficaces hablando en la fiscalía y en su contra. Eso de los colaboradores eficaces lamentablemente es una manipulación terrible. Lo sacan a cambio de que digan cualquier cosa, ¿no? Que eso es lo que ha venido pasando en varios casos. Panorama presenta esta noche la declaración del colaborador eficaz 11-2024 que pone a Guillermo Bermejo en la línea de lo ilegal. Este colaborador eficaz no solamente habla de Bermejo como congresista, sino también como candidato. Lo acusa de lanzar su partido Voces del Pueblo usando recursos de su despacho a sus empleados y viajes a provincias para lanzarse a las elecciones del 2026. Estratégicamente aprovechaba e instrumentalizaba su condición de congresista de la República para realizar viajes a diferentes ciudades del país, pagados con viáticos del Congreso, para consolidar sus bases y o comités en diferentes partes del país. Poder popular, esa palabra que muchas veces se nos va olvidando ya. Todas las reuniones relacionadas a Voces del Pueblo las desarrollaban en el despacho del congresista Guillermo Bermejo Rojas, porque consideraba que era el lugar más seguro para realizar sus reuniones sin levantar sospechas. Voces del Pueblo está inscrito y va a participar de las elecciones 2026. Guillermo Bermejo, el futuro candidato presidencial, puesto contra la pared por un aliado del pasado y colaborador eficaz en este presente casi crucial. Debemos albergar esperanza para estas elecciones. En Costa, Sierra y Selva, Bermejo presidente. En Costa, Sierra y Selva, Bermejo. Guillermo Bermejo llevó a su despacho a personal de extrema confianza. Uno de esos aliados es hoy colaborador eficaz y ha empezado a narrar todos los pasos de Bermejo para llegar a Palacio de Gobierno. Tengo conocimiento que una de las aspiraciones del señor congresista Guillermo Bermejo Rojas es ser el próximo presidente de la República del Perú para el periodo del año 2026 al año 2030, por lo que motivó la creación de un partido político nuevo. Voces del Pueblo es el partido que Guillermo Bermejo ha lanzado como único y evidente líder partidario. Empezó a buscar diferentes colaboradores. Entre ellos, seleccionó y captó a dirigentes políticos que conformaron la estructura política del Movimiento de Afirmación Social MAS, que perteneció a Gregorio Santos, quien actualmente tiene la condición de reo en cárcel por delitos de corrupción de funcionarios. Según el colaborador eficaz 11-2024, Bermejo tenía claro que su nuevo partido solo podría salir al frente si lograba aliados en todos los rincones del país. Entonces, a pesar de ser congresista por Lima, usaba viajes y viáticos del Congreso para consolidar su futuro partido.
estratégicamente aprovechaba e instrumentalizaba su condición de congresista de la República para realizar viajes a diferentes ciudades del país, pagados con viáticos del Congreso, para consolidar sus bases y o comités en diferentes partes del país, viajando a ciudades como Cusco, Moquegua, Arequipa, entre otras ciudades, con la finalidad de captar dirigentes con miras a la conformación y consolidación de su partido político. Efectivamente, el colaborador conocía toda la agenda del congresista en provincia, la que no se ponía en fotos porque revelaría la irregularidad. Pero, según este colaborador, los viajes que hacía con el dinero del Congreso Bermejo sucedían también para consolidar sus bases y partido. Viajes a diferentes ciudades del país, pagados con viáticos del Congreso, para consolidar sus bases y o comités en diferentes partes del país. Bermejo, congresista por Lima, se convirtió en un congresista viajero a nivel nacional. Pero la búsqueda de aliados nunca era suficiente. Según el colaborador eficaz, Guillermo Bermejo tenía claro que se requería dinero, financiamiento para mover la maquinaria partidaria. Al conocer más el tema de la conformación del partido político y los gastos que acarrean, y que ascendía a un aproximado de 250.000 soles, para ello deberían tener como mínimo 24.000 afiliados y 67 comités provinciales a nivel nacional, como mínimo conforme está establecido en el Jurado Nacional de Elecciones. Si Guillermo Bermejo quería ser presidente, debía costarle. Según el colaborador eficaz, Bermejo decidió hipotecarse, canjear su rol como congresista a cambio de aportes a futuro de su partido. Captación de dinero de empresarios y microempresarios por intermedio de Jaime Jara, Yul Valdivia y otros trabajadores, actualmente del despacho de Guillermo Bermejo, con la finalidad de favorecer y apoyar a los empresarios en las diferentes gestiones ante los gobiernos locales, regionales o nacionales. Esta unidad de investigación fue hacia el Congreso de la República, aprovechando una de las sesiones del Pleno, ante las últimas negativas de Bermejo por declarar para Panorama. El congresista sí que se hizo esperar. Congresista, lo estamos buscando, usted ya debe saber en más de una oportunidad. Esta vez tenemos un reportaje que vamos a presentar el domingo que habla de un colaborador eficaz y dice que usted ha recibido de manera ilícita aportes para la formación de su partido y, bueno, su candidatura presidencial. Mira, eso de los colaboradores eficaces lamentablemente es una manipulación terrible que se hace con este juego, ¿no? Que se meten preso a la gente, luego la tienen más de un año y medio y luego al final lo sacan a cambio de que digan cualquier cosa. El congresista Bermejo, según el colaborador eficaz, ha tenido una larga lista de aportes para voces del pueblo que pedían un canje, un favor a cambio. Están, por ejemplo, identificado como Carlos Cortés, quien según el colaborador eficaz facilitó la hacienda Santa María para el matrimonio de Guillermo Bermejo con la finalidad de que lo ayuden ante el Ministerio de Cultura con la ampliación de su propiedad en una zona arqueológica. Está también el microempresario Raúl Yalille, quien entregó 15.000 soles con tal de conseguir contratos de metalmecánica en distintas municipalidades. John Flores, empresario que se habría encargado del pintado y refacción del local del partido Voces del Pueblo en el Jirón Washington del Cercado de Lima, con tal de que le ayuden a cobrar facturas vencidas del hospital de Vitarte. O el empresario Heiner Kulki de Iquitos, que según el colaborador eficaz, aportó con pasajes y estadías en un hotel de Iquitos para el equipo de Bermejo con el fin de que lo ayuden a conseguir proyectos en el Ministerio de Agricultura. Ninguno colaboró. ¿Los conoce? ¿Pero los conoce? No. ¿No los recuerda? No lo recuerdo, ¿no? En campaña se ve mucha gente, pero creo que están confundiendo cosas, ¿no? No sé a qué se refiere. El colaborador eficaz todo el tiempo se describe como hombre cercano a todas las movidas que Bermejo realizaba como congresista y futuro candidato. El búnker político, dice, fue el propio despacho del congresista y todos los recursos que el gobierno le da. Todas las reuniones relacionadas a Voces del Pueblo las desarrollaban en el despacho del congresista Guillermo Bermejo Rojas, por orden de Guillermo Bermejo,
y porque consideraba que era el lugar más seguro para realizar sus reuniones sin levantar sospechas. Asegura el colaborador eficaz que el congresista Bermejo tenía asistentes y asesores a merced de su partido político. Un tal Ismael, por ejemplo, era asistente del despacho, pero se la pasaba en la oficina diseñando una y otra vez el logotipo final del partido Voces del Pueblo de Guillermo Bermejo, en horario de oficina y con sueldo del Congreso. Mienten por libertad. Ese es el manejo que hace la Fiscalía con algunos colaboradores eficaces que mienten por libertad. Ellos en qué embarradera estarán, qué cosas les habrán descubierto, yo no lo sé, pero salen tirándole barro a todo el mundo para hacer daño. Según el colaborador eficaz, el dirigente y expreso del emerretismo, Roque González La Rosa, era el alfil de Guillermo Bermejo para coordinar sus viajes a Cusco, sobre texto de ser congresista, pero con toda la intención de levantar las bases del partido. Roque González La Rosa visitó al congresista en varias oportunidades en su despacho en la ciudad de Lima y se reunían por más de 3 a 4 horas. Estaba ligado al MRTA.